Realización de limpieza de cabezal para modelo F9200 de Epson. Vamos a necesitar nuestro limpiador. Bueno, inicialmente vamos a necesitar nuestro kit de limpieza o mantenimiento de cabezal, que trae nuestro removedor de tinta, nuestro recipiente para nuestro líquido, hisopos o cotonetes que no dejan pelusa, vienen en el kit también, y vienen nuestros guantes. Viene un juego de guantes. Lo único que vamos a hacer es ir a nuestra máquina, encenderla y vamos a meternos en vamos a presionar nuestro botón de servicio. ¿Sí? Se va a poner un menú con todas las cosas de mantenimiento para nuestra máquina y vamos a seleccionar la tercera opción que dice mantenimiento de cabezal. Presionamos OK y nos va a decir presionar OK nuevamente para mover el cabezal. La máquina empieza a trabajar. Y va a mover el cabezal a nuestra estación de servicio. Todas las instrucciones que tenemos que hacer las va a ir dando la máquina en pantalla. Nosotros solamente debemos ir siguiendo paso por paso lo que ella diga. El equipo es intuitivo, entonces no vamos a batallar en ese sentido. Esperamos un poco más. Si la máquina estuvo en estado de reposo, obviamente al empezar la comprobación de bombas y de su sistema va a tardar un poco en hacer el movimiento del cabezal. En ese momento no debe de abrirse ninguna compuerta ni mover ninguna palanca, si no cancelaríamos el mantenimiento que se le va a dar. La máquina debe de trabajar sola y únicamente estar atentos obviamente de que no vaya a haber un corto de luz o que se desconecte la máquina. Para hacer este mantenimiento lo hace el operador directamente, no necesita venir ningún técnico de la marca. Y en cada máquina nueva se proporciona el kit de limpieza. Los kits posteriores, cuando se acabe ese sistema, tienen un costo. El costo no lo sé. Entonces, lo único que vamos a hacer es tener la zona iluminada. Y vamos a vaciar un poco de nuestro líquido en nuestro recipiente. Nuestro líquido viene bien sellado de fábrica. Vaciamos un poco, no es necesaria una cantidad muy grande para hacerlo. Y tomamos nuestros hisopos. Importante que usen protección, si gustan, protección ocular, protección con guantes, por el tema de la tinta, ¿no? Y obviamente usar ropa adecuada. Estamos en nuestra estación de servicio. Vamos a movernos a la parte de abajo, en la zona donde están nuestros cabezales. Esta máquina ahorita a ustedes se les va a hacer rara porque tiene dos cabezales. Este es muy parecido. La máquina es una F9200 que tiene doble cabezal, pero el procedimiento es el mismo para el equipo F7200. Entonces únicamente vamos a poner nuestro hisopo en estas zonas y vamos a limpiar adecuadamente, quitando todo el excedente de tinta. Debemos de tener cuidado de no tocar estas zonas, que es donde se encuentran nuestros inyectores. Estas zonas no debemos de tocarlas o por descuido. Si se toca, que se toca muy levemente, pero de preferencia siempre manteniendo el líquido y el hisopo retirado. Limpiamos todo alrededor, frotamos, viene la parte de atrás,
Esto evita que la tinta después de un tiempo cree pequeñas plastas o acumulaciones de tinta importantes que creen una capa postra en nuestro cabezal, y eso empieza a ser mella en los inyectores. Ajá. Y puede presentar goteo leve, puede presentar un bandeo considerable. Y recuerden que dependiendo de la producción de la máquina es el tiempo que va a hacerla. Obviamente si es un lugar donde está expuesta a una corriente de aire directa o a una zona muy polvosa, se debe estar monitoreando constantemente para evitar que se haga más recurrente esa plasta de tinta. Ajá. Ya que limpiamos con otro hisopo seco, damos todo el excedente de tinta y el líquido limpiado. Ajá. Todo el excedente quitamos. Como sugerencia, no utilizar líquidos compatibles o económicos o de otras marcas en estos cabezales. Recuerden que mientras tenga garantía su máquina, si por alguna razón utilizan algún material que no sea original, sus garantías se invalidan. Obviamente porque están metiendo consumibles que no son autorizados por la marca. ¿Ah? Estamos viendo todo el excedente. Igual teniendo cuidado de esta zona siempre. Si la ven, esta zona es más oscura, donde están los inyectores. Esa zona debemos tener cuidado nosotros o el operador, en este caso, de no tocarlas para no afectar el rendimiento de causa. ¿No? Listo. ¿No? Es importante que también se cheque cualquier otra zona y tener cuidado con los sensores que están en esta parte de nuestro cabezal, porque son de detección de material. Si esos por alguna razón se ensucian, pueden también mandarnos alertas constantes. Bueno, ya terminamos de este lado y vamos a pasar ahora a nuestra bomba o estación de servicio. Aquí es el mismo caso, tiene dos estaciones o dos bombas por el modelo de máquina. Los que tengan un modelo 7200 únicamente van a tener esta bomba. Ahora lo único que vamos a hacer nosotros es igual, vamos a mojar un hisopo. Y vamos a limpiar esta parte de aquí. Limpiamos bien, teniendo cuidado con los terminales. Limpiamos aquí, limpiamos bien. Quitamos todo el excedente. Limpieza correcta. Y lo mismo, con otro limpio. Vamos a retirar todo el excedente. Es importante, primero pueden dejar el hisopo quieto para que absorba las cantidades grandes del limpiador con tinta ya diluida, y después empezar a hacer un pequeño frotamiento en la pieza. Quitamos todo el excedente. Ahora bien, si ven la máquina o su estación o bomba tiene otros parecidos donde no tenemos estos filamentos pequeños, estos debemos de tener cuidado. Ahí podemos darle una limpieza pequeña porque puede de vez en cuando caer un poco de tinta. Y es el mismo procedimiento. Solamente debemos de quitar el excedente por si llega a caer tinta en estas zonas.
Recordemos que de estas piezas, este es el más importante de todos. Ajá, el primero. Podemos también retirar esta piececita para limpiarla. Ajá. Lo mismo, quitamos todo el excedente de tinta de esta zona. La máquina, después de cierto tiempo, manda una alerta, más bien 10 minutos, manda una alerta que nos indica que ya nos sobrepasamos en el límite el tiempo que se tiene que hacer la limpieza. Solamente presionamos el botón OK y va a dejar de hacer el pequeño chirrido. Pero nosotros debemos asegurarnos de que la máquina quede limpia para evitar cualquier tipo de mal trabajo o mala impresión. Ajá. Una vez que limpiamos, volvemos a colocar la pieza. Pieza o wiper, que es el que hace la función de un pequeño como un tipo de limpia parabrisas, pero lo hace sobre el cabezal, no es un material de goma. Al terminar de hacer eso, ya nos dice aquí consulte manual de limpieza de cabezal, y ya nos mandó las alertas. Recorrió nuestra estación y presionamos únicamente, cerramos. También nuestra segunda puerta y presionamos OK. Y con eso de esa forma se realiza la limpieza del cabezal de nuestro plotter F7200 y 9200. El 6200 no, porque ese es un equipo más pequeño y no trae dicho kit.